El arte es una expresión sentimental, por consiguiente son emociones procesadas intelectualmente que de manera coherente y no sin cierta maniobra se plasman en un soporte dando lugar a la obra. La obra de arte es una creación intencionada, conformada por un conjunto de información plasmada, siguiendo un código que a quienes les es conocido les permite extraer el 100% de su contenido. Es decir, que tan solo puede abrirse su equipaje con la llave del que sabe la clave de su lenguaje, sin rodeos exteriores que al arte le son ultraje, pues la obra de arte es plena y no la rellena el ambaje. La obra de arte es su propio inicio y su meta, y no posteriormente nace completa, pues dentro de sí yace toda su información neta, desde la que el vulgo pase hasta la que el doctor interpreta. Sin obra no puede haber arte, esto es así, porque el arte son los datos que la obra contiene en sí. Se podría decir que es un paquete de información concebida para ser recibida tras su extracción. A su motor creador se le llama autor, también denominado artista dada su labor. Hay quien pretende adueñarse de su logro sin pudor, no a gusto con ser intérprete aspira a ser impostor. Al sistema que nos permite aprender la información mediante un conjunto de reglas lógicas y su hilación, y nos concede la habilidad de la comunicación, pues la causalidad rige nuestra humana comprensión. Se le denomina objetividad y hace posible que la información que el ajeno emite sea traducible. Sin ella nada sería inteligible y hasta la matemática más básica sería insostenible. A su coherencia le debemos la existencia, gracias a las reglas existe el lenguaje y la ciencia. Es por ella y no por coincidencia que las ideas de mi cabeza viajan desde el texto a tu conciencia. La subjetividad, por el contrario, es la ausencia de un sistema de reglas comprensibles y su carencia. La verdad es cadalso y para lo falso licencia, pues todo sin sentido está consentido en su aquiescencia. ¿Tiene sentido lo subjetivo cuando lo vemos? Probablemente no, pero eso nunca lo sabremos. Para los memos, subjetividad es escapismo, imposibilidad de comunicar por sí mismo. La subjetividad es objetividad frustrada, es pretender decir algo y acabar sin decir nada. Es la incapacidad de un sujeto para transmitir información inteligible a otro por completo. La obra de arte es objetiva por decreto, se sirve de un lenguaje, su mensaje no es secreto, ya sea sofisticado o poco adecuado al paleto, y por su complejidad alta le sea falta de respeto. Las reglas de su objetividad serán ya existentes o creadas, pero dentro de la obra hay transparentes. Fuera de ella no hay explicaciones pertinentes, pues la obra de arte es plena y cuando es buena, consistente. Una obra de arte subjetiva sería una aporía, pues no sería obra de arte, sino de artesanía. Que diga lo contrario quien encuentre la osadía, por querer ser mi adversario defienda una tontería. Nada refuta un argumento sin valía, así que artero, deja en el perchero la superchería. La lógica es la vía de toda filosofía, todo lo demás no es más que brujería. La artesanía es una creación intelectual y su obra puede ser labrada bajo influjo emocional, pero esta no contiene dentro dicha información presa, y sabemos que no es arte lo que por sí nada expresa. ¿Qué información guarda ese jarrón de decoración tan hermoso con virtuoso hizo y decora tu salón? El autor lo elaboró en un periodo de depresión, pero no lo comunica, usemos la imaginación. Afirmas que su información es externa a sí misma y que de la obra nada aprende, pues depende de tu prisma. Que todo objeto es arte ya que parte de un motivo, que su causa no lo genere de un modo volitivo. Entonces todo es arte y yo no sé si ves que asumir que todo es arte es decir que nada lo es. Una cosa es arte y otra artesanía. Procura no confundir la poesía con la arquitectura, o serás pasto para el cara dura, que dice decir mucho con lo que apenas murmura, que asegura edificar un arte a tal altura que solo es definible por sensible conjetura. La obra de artesanía no contiene arte, pero la de arte sí contiene de artesanía aparte, pues toda obra requiere para ser obra llamada que su creación sea correctamente materializada. La sustancia de una obra, por más dadaísta que suene, no es más que la información accesible que esta contiene, y es obvio que la extensión a tal consecución conviene, pero a mayor el espacio, más despacio el dato viene. Yo sé que incluso el más obtuso le entretiene, que haga uso de un abuso de dilación y rellene con la vaciedad más hacia la obra hasta que se oxigene, tanto que ya no haya enlace que la trace y concatene. Aunque su calidad en realidad no es definida por su cantidad de datos, sino por su densidad. No es más magna la que abarca más lugar, sino la que más información en mismo espacio consigue condensar. Por eso adoro la poesía, ya que me he sabido lo que encierra dentro un verso escueto de triple sentido. Tantos datos guarda una metáfora bien pensada, que no hay ánforas que aguanten una carga tan pesada. El buen artista de ser buen virtuoso no se exime, suerte para aquel que cualquier oropel estime, pues solo la excelencia de la artesanía comprime hasta que la información bruta permuta en creación sublime. El buen artista debe ser un artesano excelso, sin suprema habilidad como condenso lo que
pienso. Por eso artesanía también es rimar en verso, lograr guardar un texto inmenso en un fragmento intenso. El buen arte es un reto intelectual al receptor, al que abruma lo complejo y lo fácil causa sopor. La inteligencia licencia su labor como extractor, y en su grado está que su agrado sea mayor o menor. Aunque la incorrecta comprensión de un sujeto le imposibilitará extraer su contenido neto, y juzgando lo total con el aval de lo incompleto, concluirá de forma errónea que no le supone un reto. Por eso la ausencia de reto intelectual es justo, la esencia que conduce a la refinación del gusto. Lo conocido se vuelve aburrido y todo gusto, cuando ha sido exprimido ha perdido su cariz augusto. No es la madurez con ajada tengas la tez, el tiempo que vives tan solo describe tu vejez. No se gana mi respeto ni mi trato de usted, porque no acato exigencias dictadas por la memez. Un niño disfruta de una creación sencilla, observar Peppa Pig le parece una maravilla. Goza con las pueriles canciones infantiles y no las reproduce una sola vez sino miles. Poco a poco crece y con ello su intelecto, lo que antes le fascinaba ya no le produce efecto. Correcto, su reto intelectual cambió de aspecto hasta que un día ni le divierta su juguete predilecto. Medrará su inteligencia hasta el momento en que su mente se estanque porque él no la arranque voluntariamente. Hay quien lo hace a los 12 y hay quien lo hace a los 20, pero el resultado es el mismo prácticamente. De escuchar buena poesía comprobaría cuán vacía le resultan las canciones que tiempo atrás consumía. Si sigue llegará un momento en que tan solo le ponga contento un buen argumento de filosofía. Ya sé que esto es como hacerle al espejo un guiño, lo digo porque es verdad, no porque me falte cariño. Aléjate de aquí, no te constriño, o escucha mis versos y paga el precio de dejar de ser un niño. Porque definir el arte meramente como información intelectual contenida en la obra no es prudente, pues si no guarda emoción y es construcción inteligente. Lo asumimos como arte, asumimos por consiguiente que es arte todo aquello que en sobra guarda mensaje, desde la matemática hasta un manual de montaje. La lista de la compra también puede ser que encaje, o incluso el texto impreso de la etiqueta de un traje. Y si decimos de un modo más general que el arte es simplemente una expresión emocional, todo individuo experimenta emociones y al final estas quedan expresadas en cada acto individual. ¿No ves que no lleva a ninguna parte? Considerar que todo impulso humano sea justificado arte no es de ser consciente ni realista. Confundir al que expresa lo que siente con un diligente artista. La emoción no es la culminación sino la fuente, o haremos que un gemido de dolor sea suficiente para ser considerada una obra de arte equivalente a la creación más magna, intelectual y consistente. A ver, para que no me despiste, si en una creación emocional e intelectual el arte consiste, ya de estar objetivada en la obra según nos dijiste. No es arte si escribo a un amigo y le digo que estoy triste, pues tendríamos una obra de expresión sentimental contenida en una carta o en formato digital. Te equivocas pues te falta el ingrediente principal. La obra de arte no surge, se hace de forma intencional. El arte conceptual actual baluarte del farsante, hasta su propio título es innecesario y redundante, como si pudiera hacerse arte o algo semejante sin usar conceptos, vaya precepto tan delirante. Es más, dice admitir que la obra no es relevante, que hasta la creación más sosa es asombrosa e interesante, porque lo importante no es la obra, que este es un fantasma que ya no dice nada y en ella nada se plasma, que es lo mismo un libro que el guarismo más sencillo, y no hay ningún abismo entre un buen cuadro y un ladrillo. Exhiben cualquier bazofia ante un público pardillo, y hay ricos que la compran por el precio de un castillo. Da igual la atención que la obra se tenga puesta, carece de información y está de darse por supuesta. Aquello que dice contener solo lo contesta, la maña del autor con una posterior respuesta. A menudo es un texto colocado al lado de esta, que trata de dar una explicación de la obra expuesta, y sin ella no puede haber interpretación correcta, pues la obra puede ser mismamente una línea recta. Dicha defensa no es más que una forma bella de excusar lo que el autor fue incapaz de plasmar en ella, es decir, la ineptitud intelectual de su hacedor para encapsular sus ideas en un objeto de valor. El monólogo verborreico y su gran diversidad, falaz disfraz con pretensiones de profundidad, que usan como estratagema con suprema habilidad pseudoestetas y apologetas de la mediocridad. No tengo para ellos palabras gentiles, más bien misiles, así que diles a esos ediles que bajo intereses viles, sean uno miles, todos los hombres merecen el nombre de serviles. El concepto de arte abstracto es falso para ser exacto, no expresa ideas que no tengan con otra contacto. Hay que ser idiota o cara dura para hablar de arte no figurativo usando color y figuras. Con esta eteridad de artera planificación consigue justificar que su obra no tenga hilación, así exhorta la libre interpretación, la coartada de una nada que es rellenada con la imaginación.
imaginación. La obra de arte abstracto es una obra subjetiva, depende del espectador y de su perspectiva. La cuelgan en museos y fariseos por estos clubes, actúan como niños jugando a ver formas en las nubes. Qué falta de razonamiento tan marcada, pues si una cosa puede ser cualquier cosa, no es ninguna. Podrían ahorrarse el trayecto y el precio de la entrada, que obtendrían el mismo efecto viendo un hueso de aceituna. Pero yo veo un manchurrón y me emociono. Sí, bueno, cada uno con su locura y con su fetiche obsceno. No existe el arte abstracto, tan solo la artesanía, y puede ser muy bella si conserva la armonía. Pero esto no puede ser, a ver, hay que tener más ética. En vez de exhibir como arte una creación patética, bella artesanía muestra una virtud atlética, que sea estéril en ideas y abundante en estética. Y esto nunca estuvo tan mal como en la actualidad, donde es despreciada todo tipo de complejidad, porque ahora hasta la destreza de la escultura clásica ha sido reemplazada por la simpleza más básica. Ya no es necesario esto ni aquello, ni ideas inteligentes ni inteligencia para hacer algo bello. Pronto no tendrán ni cabeza, bastará el cuello para bajo el nombre de arte perpetrar tal atropello. La permisión del subjetivismo tiene relación directa con la ignorancia, además la perpetúa. Mi letra y ritmo es un hachazo hacia su oscurantismo y una invitación al intelectualismo capicúa. No hay mayor peligro que la ignorancia, y mi misión es evitar un mal del que apenas se hace mención, el mismo que nos lleva hacia la guerra y la prisión, consecuencias sobre las que ya hablaré en otra ocasión. El arte subjetivo fomenta la necedad, date cuenta que sustenta al negar la objetividad, la incomunicación, dando pie a una desavenencia donde la verdad no existe y no subsiste ni la ciencia. ¿Qué será de nuestro presente si la gente que consume contenido artístico constantemente no desarrolla la concentración suficiente ni el criterio para inteligir una obra consistente? ¿No piensas que es serio y pertinente recalcar que una sociedad nunca será inteligente si está tomando por genio el ingenio más deficiente y permite complaciente que este alimente su mente? Yo no soy clarividente, pero hago algo equivalente. Puedo adivinar quién eres sin siquiera verte, y hasta dónde vas a llegar incluso sin conocerte, si me respondes a quiénes tienes por referentes. Poco más que decir al respecto. A mayor sea la subjetividad, más bajo será el intelecto, pues el subjetivismo es en efecto la ineptitud para transmitir información de un modo correcto.